Hola, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo les va? Díganme por el chat si me escuchan. ¿Cómo están? Sí, se escucha re bien. Bueno, me alegro. Bueno, estamos terminando la tercera semana. Ya en plena primera parte. Hoy vamos a ver qué dudas, vamos a empezar viendo las dudas que haya para el trabajo práctico 1, que tienen que entregar el martes 20, el martes próximo. Espero que lo estén aprovechando y más allá, digamos, de la entrega, el cumplimiento formal y eso, y que después me gustaría tener una impresión del trabajo, de ver el balance, cómo se sienten con eso. Y en cuanto a los temas que estamos desarrollando, estamos con resultados financieros, que como les comenté el martes pasado, es muy importante verlo ahora porque atraviesa todos los estados contables, la mayor parte de las cuentas, y es clave para la determinación del valor de incorporación al patrimonio, que como les comentaba el otro día también, es algo que las empresas hacen todos los días, ¿eh? Es la diaria de la empresa, es la diaria de la contabilidad, cómo registrar cada cosa que ingresa. Después habrá que evaluarla y ver cómo sigue una vez que está dentro de la empresa. Pero empezamos por el primer paso. Lo que hacemos hoy, lo que hacemos ahora, lo tenemos que registrar bien ahora. Si no, todo lo que hagamos después partimos de una base que no era sustentable. Javier, y bueno, la idea es, ya el tema grande que nos va a quedar en las próximas 3 semanas, que es lo que falta para el parcial, va a ser valor de incorporación al patrimonio. Como les comentaba, la clave es que vayan siguiéndolo y lo vayan estudiando así día a día. Así que bueno, ya los dejo, no les robo más tiempo a Carlos y a Javier, y aprovechen el TP1. Planteen las dudas que haya sobre el estado contable, qué impresiones van teniendo, porque así son los balances reales, son así. Lo que se van a dedicar después, o directamente al balance, o está relacionado con los balances, que es la información oficial de todo tipo de compañía. Las que tienen fines de lucro, o las que no tienen fines de lucro, sea privada o del Estado. Así que bueno, los dejo con Carlos y con Javier, y nos vemos el martes, chicos. Hasta el martes, gracias. Chao, Javier, Carlos. Ya nos vemos. Chao. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, la idea que estructuramos para esta clase es, primero, he recibido algunos mensajes respecto al TP1 que he respondido. No sé si hay alguna duda respecto a, porque hubo una alumna especialmente que me comentó sobre el tema de cómo estructurarlo. Yo ya lo traté en una clase anterior, pero básicamente era, no sé si recuerdan, una introducción teórica y después un análisis horizontal o vertical, es decir, analizar el número del rubro y desmenuzar ese número del rubro. ¿A través de qué? A través de las notas y anexos. No es tan complicado. Es más, en los balances que nosotros hemos entregado, en general hay abundancia de información. Es decir, lo que sobra es información. O sea que sobre cada rubro que le toque hay un montón de información disponible que ustedes tienen que seleccionar. Obviamente que eso es, sinceramente, si se sientan en un Zoom entre ustedes, 40 minutos lo pueden resolver tranquilamente. No es, no es algo demasiado complejo, a pesar de que quizás alguno tenga la posibilidad de un balance por primera vez. Entonces, yo les había dicho en introducción, determinar el alcance, es decir, el alcance sería, bueno, sobre qué voy a trabajar, rubro tal, del balance tal, iniciado en tal fecha y cerrado en tal fecha.
Fíjense que entre las cuestiones formales yo le puse que en la carátula pongan ciertos datos. Eso lo puse yo en el tablón, que acá no se llama tablón, acá se llama, sí, tablón, perdón, pensé que novedades. Entonces, y después determinar qué tarea se realizó, por ejemplo, el análisis de tal rubro, basándose en información existente en tal y tal nota, etcétera, etcétera, y hacer una especie de resultado obtenido donde, porque la idea del trabajo práctico es explicar básicamente algo que sea entendible por cualquier persona que no tenga ningún tipo de conocimiento técnico. Por eso les digo, primero hago una introducción teórica donde explico de qué trata ese rubro sobre el cual voy a trabajar y después empiezo a ver los números, que obviamente se ven reflejados en ¿cómo se llama? En el balance y en el informe. Es decir, el informe, los datos que están en el informe están en el balance y la idea sería que aquel que lo lea debería acceder al balance. Bueno, digamos, lo vamos a ver nosotros, obviamente, pero si ustedes le entregan a un tercero, a otra persona, el informe junto con el balance, debería ser muy sencillo de leer y de entender. Simplemente esa cuestión quería aclarar. Antes de hacer una especie de introducción con valor de incorporación al patrimonio, quería saber si había alguna duda con respecto a los resultados financieros. ¿Por qué les digo? Porque ahora con Javier, yo no puedo entender bien el interés real y el tratamiento contable. Bien, Micaela. Ahora con Javier van a hacer un ejercicio que precisamente tiene interés, pero de proveedores, es decir, intereses pasivos. Con respecto al tema del interés real, Micaela, el tema es muy sencillo. De no haber inflación, vamos primero por el interés nominal. El interés nominal es aquel que está incluido en la operación, ¿no? 10% mensual, 20% para 60 días, el importe, el porcentaje que sea. El interés, ese interés digamos, en entornos no inflacionarios, es decir, si no hay inflación, si no existe inflación, ese interés nominal es igual al real. ¿Sí? Es igual al real. Coinciden los dos. Ahora, cuando yo, en entornos inflacionarios, que es distinto, bueno, la tasa esa de interés que yo tengo nominal, que es la que se cobra en la operación, la que está incluida en la operación, se debe netear digamos, ¿cómo se integra esa tasa nominal en entornos inflacionarios? La tasa pura, que es la que yo cobraría si no hubiera inflación, si no existiera inflación, más una, digamos, entre comillas, inflación esperada, ¿sí? Que yo le cargo a la tasa de interés para que, sin saber cuál va a ser la tasa de interés, es decir, se le llama ex ante, sin saber cuál va a ser la tasa de interés, perdón, la tasa de inflación en el periodo, por ejemplo, yo hago una venta hoy a 30 días y yo no sé cuál va a ser en estos 30 días la inflación, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Estimativamente, y por supuesto, la tasa de interés no solamente se integra de inflación, ¿sí? Sino del nivel de riesgo que posee ese cliente, etcétera, 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 el monto, la cantidad de tiempo, todo eso ya lo sabemos que se da en el interés nominal. Ahora, lo que yo hago simplemente con la determinación del interés real es extraer esa ex ante, esa, digamos, extraer la inflación del interés nominal para dejarlo como interés puro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. Entonces, cuando yo determino interés real, vuelvo a repetir, Micaela, lo que estoy haciendo es una, digamos, reclasificación de cuentas. El resultado del ejercicio suele ser el mismo. Suele no, es el mismo. Lo que hago yo es que hago un ajuste contra la cuenta de RECPAM. Entonces, es como si estuviera extrayendo y determinando cuál fue el interés real, llevando esos dos flujos de fondos hacia el cierre de ejercicio. ¿Sí?
cuando hablo de flujo de fondos, digo, si yo compro una, ¿cómo se llama? O cuando vendo una camisa a 30 días y el precio contado es de 10, perdón, barata la camisa, el precio contado es de 10 y el precio financiado a 30 días es de 12, ¿qué hago yo? Es como si yo le prestara un flujo negativo de fondo de 10 y después cuando me pagan tengo un flujo positivo de 12, ¿sí? Esos dos flujos los llevo hacia la fecha de cierre y ahí sí son comparables, porque precisamente el ajuste por inflación integral, lo que hace es llevar todas las partidas en moneda heterogénea de cada momento a momento de cierre. Eso es, si ustedes se graban eso en la cabeza, resuelven cualquier problema de resultados financieros, no solo de interés real. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda respecto a...? El tema de resultados financieros es un mecanismo que yo ya se lo dije en la clase pasada, que se repite continuamente, no tiene ningún tipo de diferencia, lo manejan con un mayor analítico y lo van armando el asiento de ajuste con el mayor, como yo hice en la clase pasada. Bien. Respecto, ahora me voy a meter un poco porque ahora, digamos, todo lo que es ajuste por inflación y resultados financieros, que es la primera etapa de esta primera parte, digamos, hasta el primer parcial, ya acá tenemos, digamos, hoy con el ejercicio de Javier terminamos lo que es práctica, porque yo a su vez les agregué durante la semana el ejercicio de los implícitos, que está explicado. Qué bueno tiene, digamos, nosotros terminamos hoy y a partir de la próxima clase solo nos dedicaremos a valor de incorporación al patrimonio, lo cual no quita que si ustedes tienen deudas relativas a ajuste por inflación o resultados financieros, las hagan a través del foro correspondiente. Quiero aclararles que normalmente yo en los exámenes prácticos les pido la verificación del RECPAM. ¿Sí? Es decir, la verificación por el método directo. Es decir, tenemos un método indirecto, que es el que ya conocen, ¿sí? Partida, fecha de origen, valor histórico, ajuste, coeficiente corrector, valor actualizado. ¿Sí? Eso se trabaja sobre los rubros no expuestos. Y a su vez, después está la verificación directa a través de los rubros expuestos, ¿sí? Que normalmente son los menos, que pueden ser caja bancos, accionistas, proveedores sin cláusula de ajuste, etcétera, etcétera. Como verán, son muy pocos. Respecto al tema de accionistas, no sé si les hice referencia, pero creo haberlo hecho. La cuenta accionistas es una cuenta de crédito, ¿sí? Que tiene la empresa para con los socios respecto a la integración del capital suscripto, ¿sí? Los socios, cuando se suscriben las acciones, cuando hacemos accionistas a capital, eso es un compromiso. Es decir, los accionistas se comprometen a integrar en X tiempo, después cuando veamos patrimonio neto vamos a ver cuáles son los casos también, X cantidad de dinero cada uno. Entonces, desde el momento en que ellos se comprometen hasta el momento que integran realmente, eso puede generar un resultado por exposición al cambio, un RECPAM, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo si yo me comprometo hoy a entregar en acciones cuando se inicia la empresa 100.000 pesos, ¿sí? Y no integro 100 pesos, integro 50.000 y el resto lo integro dentro de 3 meses. Con esos 50.000 que integro dentro de 3 meses voy a poder comprar mucho menos que lo que compraría hoy con esos 50.000 pesos en el momento de la suscripción. Con lo cual, la cuenta accionista también afecta el RECPAM. Entonces, vamos sobre el valor de incorporación al patrimonio. A ver, me voy a fijar, pero ya está disponible la clase 6,
con su foro correspondiente. No la miren, no, pero quiero hablar sobre el tema de la clase 5, que si alguno la vio, fantástico, mejor. La clase 5 trata sobre valores, conceptos básicos respecto al valor de incorporación al patrimonio. Esos conceptos, en realidad, ya vienen de básica, ¿no? Muchos conceptos. Es decir, ustedes han hecho asientos de incorporación en básica, miles. Ya. Lo que pasa es que en técnicas lo que se hace es ver de un modo conceptual los movimientos y se le toma como si fuera otro perfil a los conocimientos que ya tenemos. Por ejemplo, en la segunda parte de la materia vamos a ver medición al cierre, es decir, cómo medimos cada rubro al cierre de ejercicio. ¿Cómo evaluamos? Voy a poner un ejemplo, que es el caso de moneda extranjera. Normalmente, el caso de moneda extranjera es medio mecánico, ¿no? Si yo tengo un saldo en moneda extranjera, lo mido con el tipo de cambio comprador. ¿Por qué con el tipo de cambio comprador? Porque se interpreta que si yo tengo los dólares en mi stock, en mi caja, y necesito utilizarlos, tengo que ir a una casa de cambio, cambiarlo por pesos, por eso tipo comprador, y con esos pesos operar en la empresa, ¿no? Como capital de trabajo. En técnicas, lo vamos a encarar, esto es lo que yo les dije, lo que normalmente se ve, no digo en básica pero sí en los colegios o en la contabilidad. En el caso de técnicas, lo vamos a encarar de otra manera, preguntándonos, esos dólares que están en stock, que yo tengo en una caja, o que yo tengo en caja, ¿para qué los voy a utilizar? ¿Sí? ¿Para qué los voy a utilizar? ¿Para cancelar deuda en pesos o cancelar deuda en dólares? En ese caso, si la deuda es en pesos, voy a tomar tipo comprador, y si la deuda es en dólares, voy a tomar tipo de cambio vendedor. Fíjense que es un detalle sutil, pero que marca la diferencia, la diferencia que existe en cuanto al tratamiento de ambas materias. Es un poco más profundo, más, digámosle así, sofisticado. Lo que dice respecto al valor de incorporación al patrimonio, arranca básicamente con bienes adquiridos y bienes producidos. Amén de un tema específico de trueques y de donaciones, que eso después lo vamos a ver inclusive en un ejercicio, pero no es algo tan importante. Lo importante que tenemos que tener en cuenta respecto al valor de incorporación al patrimonio es que se nos bienes adquiridos es el valor siempre de contado. Y ustedes me dirán, bueno, pero ya lo hicimos. Cuando hicimos la discriminación en una compra a plazo con interés, separamos el valor contado del valor financiado. Sí, bueno, pero ahora estamos dando un entorno teórico basado en la RT17. Por ejemplo, los bienes adquiridos están en el punto 422 del RT17. ¿Sí? Uy, se me está cayendo el asiento. No sé si ustedes tienen problemas con los asientos, pero yo estoy teniendo bastante serios problemas con los asientos. El punto 442. Acá, ojo, a partir de esta parte de la materia, vamos a estar continuamente haciendo referencia a la RT17, con lo cual sería bueno que abran el PDF que tengan o que bajaron, ¿sí? Vamos a ver. Punto 422. Acá está. El costo de un bien o servicio adquirido es la suma del precio que debe pagarse por su adquisición al contado y de la pertinente porción asignable de los costos de compras y de control de calidad. Aquí hay un elemento ya diferenciador, que es que podemos sumarle a ese costo o a ese valor de ingreso casos de control de calidad. Por ejemplo, si yo trabajé un tiempo en una petrolera en la cual se hacían trabajos de mezcla,
mezcla de bases y aditivos para crear aceites, ¿no? Aceites para automóvil o para lanchas o para aviones. Aceite lubricante. Cuando ingresaba el camión, ¿sí? Antes de darle de alta al camión, se tomaba una muestra, se probaba las características del producto que coincidiera con lo que se había comprado, es decir, con la calidad del producto que se había comprado, y una vez que estaba ok, se le daba permiso de entrada. Yo estoy ejemplificando. Bueno, ese costo del control de calidad, que era un sector, ¿no?, dedicado a eso, que tenía empleados, tenía una estructura, tenía gastos, eso se puede cargar al valor de incorporación de ese producto químico, ¿no?, de ese bien de cambio. Y cuando hace referencia a los costos de compra, bueno, ahí también tiene que ver el tema de los fletes. Es decir, el gran problema de los fletes es que son muy, muy difíciles de asignar de forma directa y normalmente se hacen por prorrateo. ¿Qué es el prorrateo? Bueno, si yo en un camión de flete traigo 3 productos distintos, el costo de ese servicio lo divido proporcionalmente de acuerdo con el espacio que ocupa en el camión, ¿no? Si el producto 1 ocupa el 50%, bueno, pagará ese 50% del costo de flete, lo asigno a ese producto. Lo cual implica un trabajo adicional. Entonces, ese es el punto 422, e inclusive hace referencia aquí que si no existe el precio de contado, lo cual yo le voy a explicar un poquito para aclararles. Enrique Fowler Newton, que es una eminencia en la contabilidad, que ha escrito libros base para la profesión, suele ser, digamos, muy teórico, y lo bien que hace, contemplando situaciones que a veces son ilógicas, ¿no? Pero él las contempla igual. Por ejemplo, si no se conociera el precio de contado o no existieran operaciones efectivamente basadas en él, es raro que uno cuando hace una compra no sepa cuál es el valor contado. Es raro. Ahora, ¿qué puede ser de que me presenten la información financiada? ¿Qué dice acá en este caso? Dice, se lo reemplazará por una estimación basada en el valor descontado por la fecha de adquisición, ¿sí?, del pago futuro, etcétera, 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 utilizando una tasa de interés que refleje las evaluaciones. Si yo no sé cuál es, yo voy a pagar una compra en cuotas y no sé cuál es el valor contado, lo que hago es tomar una tasa de referencia y llevar al momento de incorporación todas las cuotas, ¿sí? Es una tasa de descuento, no sé si alguno, supongo que alguno en la secundaria lo vio, o en la primaria, no sé cuándo lo vieron, pero es simplemente la fórmula de tasa de descuento que después vamos a ver en detalle. Lo importante es que, primero, que el valor es contado, y segundo, que podemos adicionar costos de control de calidad y costos de compras. El otro ítem sobre el cual quería comentar algo es el tema de los bienes producidos. Los bienes producidos se basan básicamente en, esperen que le voy a decir cuál es el punto, 426, punto 426 del RT 17, que dice que el costo de un bien producido es la suma de materiales e insumos necesarios para la producción y lo que se llama costos de conversión. ¿Qué son los costos de conversión? Convertir esa materia prima en un bien y servicio consumible, ¿sí?, o utilizable. Entonces, en los bienes producidos tengo que sumar materia prima más costos de conversión, que serían mano de obra y gastos de fabricación. Ahora, siempre surge la duda, bueno, pero ¿qué es lo que voy a incluir dentro de esos gastos de fabricación, por ejemplo, ¿no? O dentro de los costos de conversión. Materia prima lo sé cuánto consumí de materia prima, tengo la formulita, existencia inicial más compra menos existencia final, con lo cual yo ya tengo la fórmula y ya voy a saber cuál es el consumo, simplemente con una ecuación. El tema con respecto a los costos, que eso lo explica un poco en el video Paulone, es que existen distintas formas de costeo, pero básicamente la que toma la RT17 y la que toma
la profesión aquí en el país, es lo que se llama el costeo completo. Ese costeo completo, también llamado costeo por absorción, se los aclaro porque puede ser que en algún texto haga referencia a esa palabra, costeo por absorción, incluye los costos variables y los costos fijos. ¿Cuáles son los variables? Los variables son aquellos que están relacionados directamente con el nivel de producción. Es decir, producción cero, costos variables cero. Directamente. Por ejemplo, la energía eléctrica consumida por una maquinaria, ¿no? Es decir, si la maquinaria está detenida y no funciona, tiene costo variable cero de utilización del producto de electricidad, de energía eléctrica, ¿no? Lo mismo para el gas o para cualquier tipo de consumo. Y después tenemos los costos fijos. Los costos fijos son aquellos que no tienen relación con la producción. Es decir, por ejemplo, alquileres, seguros, ¿no? Si yo tengo un alquiler de un depósito, es irrelevante si ese depósito está vacío, está lleno, si muevo mercadería, si saco, pongo mercadería, no interesa. ¿Por qué? Porque a fin de mes voy a tener que pagar igual el alquiler del depósito. ¿Sí? Son costos que no tienen relación con el nivel de producción. Lo mismo el caso de los seguros. ¿Vieron cuando uno tiene un auto y dice, bueno, pero yo no tuve ningún accidente? Bueno, no importa, el seguro lo tenés que pagar igual, por si lo llegas a tener. En el caso de las empresas, los seguros normalmente depende del tipo de empresas, si son empresas industriales o de producción manufacturera, tienen costos por descarte de producto o materia prima que esté en mal estado, por robo, por incendio. Bueno, hay un montón de seguros que tienen relación con los bienes que yo voy a producir. Tanto en materias primas, depósito de materiales y materias primas, como depósito de bienes producidos, ¿no? O de bienes terminados. Con respecto al tema de los costos fijos, acá hay un tema especial que hace referencia al punto 426, que está explicado básicamente en el video, que es el tema de las improductividades, ¿no? Las improductividades son todos aquellos, eso se lo voy a leer de acuerdo como está, si me van siguiendo al T17, son ineficiencias, son ociosidad, ¿sí? Es decir, ahora voy a explicar cómo juega ese tema de la improductividad. El tema es el siguiente. Suponemos que yo tengo costos fijos, ¿no? Y de golpe hay yo tengo, lo que se hace, voy a tratar a ver si puedo hacerlo de forma resumida sin tener que escribir. Normalmente lo que hay que hacer es determinar lo que se llama la capacidad normal, ¿sí? Capacidad normal de producción. Por ejemplo, yo tomo los últimos 6 ejercicios, hago una sumatoria, divido por 6 y me sale el valor promedio de unidades producidas, ¿no? Que puede ser 100 unidades. ¿Sí? Bien. Una vez que determino eso, veo cuál es la producción real del ejercicio. Si la producción real fue de 80, armo un cociente donde tengo el numerador, que es la producción real, y el denominador, que es la producción normal. Ese cociente me va a dar, en el caso de que sea 80 dividido 100, me va a dar 0,80. ¿Qué significa eso? Que del total de costos fijos, yo voy a asignar o voy a activar, grábense esta palabrita, activar, voy a activar al costo del producto que estoy fabricando el 80% del costo fijo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hago con el 20 restante? El 20 restante va a estado resultado como improductividad. ¿Para qué se hace eso? Básicamente se hace para no inflar el valor del costo de producción. Es lo mismo que habíamos hablado en la clase pasada respecto a no inflar el valor cuando hablamos del precio financiado. ¿Por qué? Pues yo inflo el valor del costo, cuando yo lo venda, ese bien que produje, cuando yo lo venda, me va a ir a costo de mercadería vendida. Y si yo lo inflé,
me va a dar un resultado bruto menor al real. Y como la contabilidad lo que tiene que hacer es siempre acercar los números y los estados contables a la realidad, ¿sí? Si yo, fíjense este pequeño detalle, si yo tengo por una cuestión de un paro, se me plantan, no me dejan entrar a los empleados, y yo tengo un mes, me dedico a fabricar zapatillas. Durante un mes no pueden entrar los empleados, no puedo producir nada. ¿Sí? Entonces tengo costos fijos, ¿sí? Seguros, iluminación de la planta por seguridad, alquiler, etcétera, etcétera. Y en vez de producir las 10.000 unidades que yo produzco normalmente, produje 3 unidades. Ahora, fíjense, si yo todo ese costo fijo se lo aplico a las 3 unidades, no hay precio de venta que aguante, porque yo tenía que cubrir todo ese costo, lo cual es irreal. ¿Por qué? Porque es una improductividad. Es una ociosidad producto de un hecho externo que puede hacer, no sé, una inundación o puede hacer un piquete o lo que sea. No sé si soy claro con eso. Igual cualquier consulta me la hacen a través del chat, por favor. Entonces, respecto a los costos variables, no hay ningún problema. Se carga todo al valor del bien, es decir, se activa. Con los costos fijos se va a activar el porcentaje que corresponda cuando hago el cociente entre la producción real y la producción normal. Obviamente yo les voy a dar esa información en los ejercicios, ¿no? Entonces, si es 80/100, 80 la real y 100 la normal, se activa el 80% y el otro 20% se manda resultados. Es decir, viéndolo globalmente, el 80% va a costo de mercadería vendida y el otro 20% va al final del camino a estado de resultado, a carga de estructura, ¿no? Fuera de la ecuación básica de ventas menos costo de venta, o sea, fuera del resultado bruto. Eso es importante, ¿por qué? Porque de pronto yo les digo, bueno, ¿y qué pasa si la producción es de 120, la producción real? ¿Qué hago? 120 dividido 100. No, en ese caso, si es 120, fantástico. Se activa todo el 100% del costo fijo. ¿Por qué? Porque al tener mayor cantidad de unidades producidas, el costo unitario me va a bajar. ¿Sí? Si yo tuve mayor producción que la normal. Segunda pregunta, que por ahí les surge. Bueno, ¿y qué pasa si yo arranco con la empresa y no tengo 6 ejercicios para hacer el cálculo de determinación de la producción normal? Bueno, en ese caso lo que se puede hacer es tomar el dato técnico, ¿sí? El dato técnico que figura en los manuales de la maquinaria, a ver cuántas zapatillas me puede fabricar en un determinado periodo, que puede ser un ejercicio. ¿Sí? Si la información la tengo por mes, lo multiplico por 12. Entonces, la idea es siempre trabajar con promedios, siempre, pero si no tengo esa información disponible, tomar información de los manuales o de la información que me pueda brindar aquel proveedor que me abasteció de esa maquinaria, ¿sí? O simplemente puedo hacer un cálculo estimativo con personal de la empresa, personal técnico, que me diga, mira, esta máquina es nueva, y mira, te van a decir, como estamos en un proceso de iniciación, vieron como los coches cuando se ablandan, no, vamos, en vez el manual dice 10.000, vamos a hacer 8.000 en realidad. Bueno, listo, tomo esa información como capacidad de producción normal. Esto, respecto al tema de los costos fijos, es importante, vuelvo a reiterar, por el famoso resultado bruto. Cuando yo tengo ventas menos costo de venta, resultado bruto, ese resultado bruto, como Paulón explica también en el video, no sé si supongo que alguno lo vio, ese resultado bruto es el que me debe dar la posibilidad de hacer frente a todo el resto de los otros gastos que son las cargas de estructura, que se les llama, ¿no? O sea, los gastos de administración, gastos de comercialización, gastos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque precisamente el estado de resultado, que es un estado, digamos, según mi opinión, poco valorado,
es un estado en el cual los accionistas suelen mirar con mucho detenimiento. ¿Por qué? Y es muy simple. Si yo tengo acciones en una empresa, invierto en una empresa y supuestamente no soy un accionista especulativo, es decir, no compro acciones de empresas para comprar barato y vender caro y hacer una diferencia, sino que lo hago como un inversor institucional. Yo, ¿a través de cuál va a ser la remuneración que voy a tener siendo accionista de una empresa? Los dividendos. ¿Sí? Y los dividendos existen si hay ganancia. Entonces, cuando yo voy a mirar el estado de resultado y no hay ganancia, ahí los quiero ver. Van a empezar a mirar en mayor detalle. Si hay mucha ganancia, seguramente pasará de largo, pero en general los inversores suelen mirar mucho el estado de resultado. ¿Por qué lo miran mucho? Porque los rubros patrimoniales del activo y del pasivo, el patrimonio neto, ¿no? Permanecen y a través del transcurso del tiempo, ¿sí? Van variando, pero permanecen. Ahora, el estado de resultado muere en ese ejercicio. Es decir, desaparece. ¿Cómo desaparece? Imagino que lo habrán visto en básica, el asiento de refundición de cuentas de resultado y el asiento de cierre. Y después cuando tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos el asiento de apertura del nuevo ejercicio con las cuentas patrimoniales. ¿Sí? Activo, pasivo, patrimonio neto. Y ahí arranca el nuevo ejercicio y ahí tendrá su propio estado de resultados. Pero ese estado de resultados es vital. Por eso también no solo es una cuestión de que el resultado bruto que surge de la venta menos los costos de venta sea un reflejo de la realidad. No, también sirve, ¿por qué? Porque me permite una mayor sofisticación. ¿Para qué? Para determinar dónde está el problema. Y es fácil determinar dónde está el problema. Si una empresa tiene un resultado bruto, vuelvo a repetir, venta menos costo de venta, negativo, tiene que bajar la persiana. No tiene alternativa. ¿Por qué? Porque normalmente los costos, digamos, estamos hablando de un mercado, salvo que la empresa sea monopólica, si uno tiene un resultado bruto negativo, tendería a decir, bueno, tengo dos alternativas, o aumento el precio o bajo los costos. ¿Sí? Los costos es muy difícil bajarlos, ¿sí? Porque se supone que uno opera en día a día tratando de ser eficiente, y la venta menos. ¿Por qué? Porque el precio de venta también está afectado por el mercado. Con lo cual no es que si a mí la empresa me da, o a la empresa le da un resultado bruto negativo, ¿qué hace? ¿Aumenta los precios? No aumenta el precio de venta. Eso lo va a determinar el mercado. De ahí la complejidad. Por eso la importancia que tiene este hecho de separar las improductividades, ociosidad, ¿sí? ¿Cómo se llama? Sacarlas de la activación sobre el precio de los gastos de fabricación y mandarlo como resultado. ¿Para qué? Para mostrar que hubo un resultado negativo generado por ociosidad o improductividad. Quien lea el balance va a decir, ¿qué pasó acá? Y obviamente, normalmente, las empresas a través de las notas, que pueden ser generales o notas particulares, es decir, dentro de la exposición de estados contables, en el balance, van a exponer como consecuencia del paro de tal, del piquete, de la inundación o de la falta de energía, corte de luz, no sé, hay mil alternativas que puedan ocurrir para que haya ociosidad, explicándolo, bueno, quien lea el balance va a tener una idea aproximada de por qué existe ese resultado. De ahí la importancia de separar las improductividades y de separar, ¿se acuerdan? Los costos financieros y siempre tomar valor contado. ¿Cuál es la razón? Precisamente esa, separar la responsabilidad de cada uno. Si yo tengo un resultado de intereses pasivos, intereses activos con saldo deudor negativo, en realidad, llamo al gerente financiero y digo, ¿cómo estamos financiando las ventas? Porque evidentemente, si el interés real es negativo,
¿sí? Estamos financiando mal las operaciones. La inflación siempre nos está comiendo una parte. ¿Y qué pasa si yo financio mal las operaciones de venta? Termino descapitalizándome porque cada vez el patrimonio se va a achicar más. ¿Sí? Bien. Hasta aquí llegamos porque después hay material. Van a ver que en la clase 6 van a encontrar ejercicios como por ejemplo todo con arandela, que son ejercicios de valor de incorporación de bienes adquiridos. ¿Sí? Siempre con arandela, Mecha Paz, son 2, y después tenemos, hay un caso de bienes adquiridos, también un video, con lo cual ya tienen toda la información y siempre con arandela 2. Es decir, todo lo que hemos dado de alta de la clase 6 es práctica de bienes adquiridos. Entonces, yo lo que les recomiendo es, hoy terminan el ejercicio con Javier, tratemos de cerrar el tema de ajuste por inflación y resultados financieros, traten de cerrar este tema y ya empezar a dedicarse a valor de incorporación al patrimonio, para que no sea tan engorroso después. Es decir, en lo posible, durante el día de hoy, cerremos el tema y a partir de mañana, de este fin de semana, empiecen a ver el tema de valor de incorporación al patrimonio. No hay gran volumen, no tienen que leer mucho texto, ¿sí? No hay mucho texto porque en la clase 5 hay un video explicativo y a su vez hay archivos de texto teóricos que son lo mismo que se dice en el video, ¿sí? Que es una especie de, quizás un poco más, obviamente, porque es un texto, pero digamos que explica más o menos lo mismo, con lo cual yo pienso que con un vistazo a la clase 5 ya están como para ver los ejercicios de la clase 6. Y nosotros arrancaremos a partir del martes que viene con práctica de valor de incorporación al patrimonio. Profe, yo tenía una duda. Sí. Quería preguntar si podíamos con el profesor Javier volver a ver el trabajo que era, el ejercicio, perdón, que era el Mundial SA, que lo vimos la clase pasada. Sí. Y tuvimos un par de inconvenientes con el Excel, se había borrado una parte, entonces quedó como medio por la mitad y nos pasó a varios que no se entendió bien. Si podíamos verlo desde cero y empalmar con lo que quedó bueno, eso lo maneja Javier, o sea, lo maneja con Javier directamente, sí. Eso sí, más que nada para que no quede, digamos, colgado el ejercicio, sí, que a varios nos quedó como medio ahí y poder seguir entendiendo bien el resto de los temas. Bien, o hagamos una cosa, o si no, o que desarrolle él este nuevo, de manera que por ahí viendo el nuevo puedes entender el anterior, ¿me entendés? Pero bueno, hagan este nuevo y después eso lo manejan con Javier, ya sea a través de esta clase sincrónica o de otra forma. No sé, eso lo manejas vos, Javi. Sí. No, el tema, el otro día hicimos todos los ajustes, pero cuando el problema fue hacer los mayores de resultado por tenencia y RECPAM. Ahí se descalibró porque tenía fórmulas, así que yo lo subí, o sea, lo hice prolijo y lo subí el mismo día. Así que ahora en 5 minutos lo repasamos. Listo, no hay problema. Sí. Perfecto. No hay problema. A ver. No hay problema, Sol. No, porque tengo que hacer clic sobre la foto, sobre la imagen para ver quién es quién. Bien, ahora Javier le va a pasar el link, así desarrollan ese ejercicio nuevo que se llama Pepe, si no me equivoco. Pepe. Será por José, supongo. Por José. Y después ver el tema del caso mundial, mundial. ¿Sí? Bueno, ponerles en el tablón el link, ¿ok, Javi? Listo. Nos encontramos en cuánto. 10 minutos. Listo, en 10 minutos, o sea, son y 53, ¿sí? Nos encontramos 9:07. Perdón, 9:03, tenés razón, me hice mal el cálculo. 9:03 nos encontramos. Ahí está, listo. Chao chicos, buen fin de semana. Y acuérdense, cualquier duda, metan en los foros, ¿sí? Los veo muy poco activos en los foros. No sé si es porque no leyeron nada, o porque son vagos, o porque entendieron todo. Si entendieron todo, fantástico.
fantástico, soy el tipo más feliz del mundo. Pero ojo, por eso les digo, estén activos. Activo. Nos vemos. Listo, nos vemos, Javi. Chao, 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 Carlos.